Buenas a todos. En este video vamos a abordar la noción de obra de arte a partir del capítulo Sociología de la percepción estética de Pierre Bourdieu, que forma parte de su libro El sentido social del gusto. Además, analizaremos algunos conceptos que trabaja Elena Oliveras en el artículo El nuevo espectador, que forma parte del libro Cuestiones de arte contemporáneo. Para comenzar, vamos a plantearnos una pregunta. ¿Qué es una obra de arte? Bourdieu plantea que los productos de la actividad humana socialmente designados como obras de arte, es decir, una categoría que implica un signo de consagración, pueden ser objetos de dos tipos de percepciones diferentes. Por un lado, la percepción propiamente artística, es decir, la socialmente reconocida para estos objetos, y por otro lado, una percepción que no difiere ni en su lógica ni en su modalidad de la que se aplica para los objetos cotidianos. Esta distinción entre estos dos tipos de percepción da cuenta de lo arbitrario del hecho social, que es producto de una historia particular en una sociedad particular. Para avanzar, Bourdieu repone una premisa de Erwin Panofsky en la que sostiene que la obra de arte es lo que demanda ser percibido según una intención estética, es decir, que está poniendo el epicentro en el objeto. Y según esta línea, existen dos categorías de objeto: los objetos naturales y los objetos producidos por el hombre. Dentro de estos objetos producidos por el hombre, las obras de arte reclaman ser percibidas por su forma más que por su función. ¿Y cuándo la forma se impone sobre la función? Podríamos suponer que depende de la intención del productor. Ahora bien, esta intención es resultado de normas y convenciones sociales que definen la frontera entre los objetos, las meras cosas, y los objetos del arte, en cierto contexto histórico y social. Si ponemos el acento en este entramado de convenciones, podemos definir entonces que además del productor, en ese entramado participa el contexto para definir la manera de percibir ese objeto como una obra de arte. Entonces, la intención del espectador también es necesaria para aprender y apreciar eso como una obra de arte, y también está definida por las normas, convenciones sociales, además de la experiencia y la formación. El propio Bourdieu sostiene que al tener existencia y valor solo en función de una historia particular, o si se quiere de una tradición, se impone una necesidad no lógica. La distinción entre las obras de arte y los otros objetos producidos se impone con la necesidad arbitraria de los hechos normativos. Se podría establecer que la legitimidad es una construcción social e histórica, no una propiedad natural de los objetos a partir de sus cualidades formales. La acción pedagógica es la que genera esa necesidad de su propio producto y la manera adecuada de apreciarla en tanto se produce una reproducción cultural. Pues bien, ciertos objetos se designan como dignos de ser apreciados y admirados. Ciertas instancias, como la familia o las instituciones escolares, imponen esa admiración, naturalizándola, y el efecto es ocultar cada vez más lo arbitrario de esta inculcación. La producción y la percepción de la obra de arte dentro de la cultura moderna se desarrolló dentro de los cánones de la estética pura. Esto quiere decir que podemos observar cierta autonomía de la función. El objeto está despojado de funciones mágicas y religiosas. También incluye la profesionalización de los encargados de esa producción, es decir, que están atentos a las normas de la esfera artística precedente, ya sea como continuidad o como ruptura. Y además, dentro de este campo, existe el proceso del arte por el arte, que se inicia en Florencia en el siglo XV, que se interrumpe con las monarquías absolutas y la Contrarreforma, pero que se repone y se desarrolla con el romanticismo. Esta autonomía del arte moderno consagra el triunfo de la forma, instaura una relación radicalmente nueva entre la obra y su público, dado que el artista ahora trabaja para los artistas, para el campo del arte. Se mantiene una producción estética excluyente, elitista y restringida. Pero también en el arte moderno se inicia una búsqueda por parte de algunos artistas que intentan buscar esta intención pura en objetos cualquiera, como los ready-made de Duchamp. Paralelamente, se revalorizan algunas producciones consideradas salvajes o exóticas, pero sin tener en cuenta las circunstancias de su producción. Se crea un falso universalismo del gusto, que en realidad es totalmente etnocéntrico,
generándose una estética que brinda la supremacía a la manera de percibir y no a la cosa percibida. El consumo adecuado de obras de arte está predispuesto a cumplir también una función social de distinción. Para Bourdieu, la obra de arte es un bien simbólico y solo existe como tal para quien tenga los medios de apropiársela mediante el desciframiento. Es decir, que posee un código históricamente constituido y reconocido. ¿Cómo se accede a este código? Ante una obra de arte uno podría pensar que hay una percepción ingenua y una percepción competente. Es decir, que la legibilidad de una obra de arte para un individuo particular es la función de la distancia entre el nivel de emisión y el nivel de recepción. Desde el plano sociológico, cada individuo tendría una capacidad limitada y definida de aprehensión de la información propuesta por la obra, capacidad que es función del conocimiento que tiene del código genérico del tipo de contenido considerado, sea la pintura en su conjunto, la de determinada época, escuela o autor. La percepción ingenua se funda en la experiencia, en las propiedades sensibles de la obra y la experiencia emocional que éstas suscitan, es decir, en el contacto o en la comprensión de las cualidades expresivas. Volviendo a Panofsky, hay un párrafo que nos puede ayudar. Él sostiene que leemos lo que vemos en función de lo que sabemos acerca de la manera, variable según las condiciones históricas, de expresar a través de formas los objetos y los acontecimientos históricos. No es casual que tanto el conservadurismo de la estética pura como el campo popular rechazan la ruptura de códigos probados. Tanto el gusto académico como el gusto popular exigen siempre una representación conforme a los cánones de estilo ya dominado más que a la realidad. Por ejemplo, el régimen de visualidad regulado desde el Renacimiento entendía a la obra como ventana en términos de visión objetiva del mundo, pero sigue siendo una ficción que moldea y educa la mirada. Las obras producidas según un nuevo modo de producción son durante un tiempo percibidas mediante instrumentos de percepción anteriores, contra los cuales han sido constituidas. En la discontinuidad que implica el paradigma contemporáneo, cabría entonces preguntarse, ¿dentro de qué regímenes se percibe hoy el arte? Elena Oliveras sostiene que no es posible en la actualidad hablar de un único público de arte, dada la diversidad de espectadores que acceden al circuito artístico. Estos variados públicos de arte van tomando cuerpo en paralelo al desarrollo de múltiples formas de arte surgidas a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, en relación a sus formas de percepción, formas sensibles o retinianas en términos de Duchamp y formas conceptuales. Además, existen diferentes ámbitos de circulación del arte. Seguimos teniendo al circuito tradicional, conformado por museos, galerías, al que se suman circuitos externos, la extensión urbana, el espacio abierto, las plazas, y más recientemente los circuitos virtuales, como formas de arte electrónico o a través de Internet. Dentro de estos variados públicos de arte, existen un tipo de público especializado que debe cumplir con ciertos requisitos. Por un lado, tener la conciencia de que eso que se le enfrenta es una obra de arte. Y por otro, tener la capacidad de ahondar en los sentidos de la obra, poder interpretarla penetrando en su corriente subterránea. Oliveras sostiene que el arte contemporáneo es complejo y hermético, por lo que gran parte del público queda fuera del fenómeno del arte. Este podría ser uno de los problemas que aborda Dan Graham en su instalación Espacio Público, dos audiencias de 1976. La obra de Graham nos invita a decidir de qué lado nos ubicamos y a tomar conciencia del límite entre dentro y fuera. Cierta audiencia no participa, queda fuera a través de una operación de decisión. Para el tipo de audiencia que ingresa, las obras preguntan, presentándose como problemas a resolver. Ese problema es la fuente de un nuevo placer, el placer teorético. Esta nueva instancia viene a sumar al ya tradicional placer estético. Es decir, que la obra de arte, a través de su forma y de su apreciación, implica un placer estético, pero ahora se suma que a través de un problema a resolver, implica un placer teorético.
Las intenciones no explícitas de las producciones artísticas son captadas gracias a la información, a la formación, a las competencias e intuición individuales del espectador. La obra necesita de la interpretación del espectador. Gracias a esas interpretaciones, la obra se enriquece completándose transitoriamente con cada nueva lectura. Ahora bien, estas interpretaciones van a estar atravesadas por la apreciación y la decisión del sistema del arte que domina una época. Para que algo sea socialmente reconocido como obra de arte, es preciso que ingrese al sistema del arte. El problema es que no existe un trasfondo de reglas y leyes que legitimen de manera formal la inclusión o la exclusión. El filósofo Theodor Adorno planteó que ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente, ni en él mismo, ni en su relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia. En arte, todo se ha hecho posible, se ha franqueado la puerta a la infinitud y la reflexión tiene que enfrentarse con ello. Para Heleno Oliveras, siguiendo a Adorno, el arte autónomo no es comunicación, sino registro del presente, síntoma del espíritu del tiempo. Y esto no puede ni debe ser dicho en términos evidentes, explícitos o comprensible para todos, puesto que la claridad excesiva anularía la complejidad semántica. Dentro de los espacios de circulación, existen públicos cada vez más numerosos, pero que cada vez tienen mayores dificultades para acceder al complejo entramado semántico del arte contemporáneo. Oliveras, siguiendo a Guido Ballo, establece 4 tipos de espectador: el ojo común, el ojo snob, el ojo absolutista y el ojo crítico. El ojo común es el público que accede al museo y para el cual el arte contemporáneo solo es escándalo o chiste. Para este público, la obra debe ser fuente de placer inmediato. Solo valora la mímesis y el arte aurático, es decir, el paradigma tradicional, y acepta lo popularizado. El ojo snob es el público que busca sentirse cerca del arte y mostrarse como conocedor, aunque solamente retiene lo superficial y lo que está de moda. Rechaza siempre lo que cree que ya ha pasado y defiende lo nuevo. El ojo absolutista es el público que defiende una sola tendencia, es intransigente y no ve más allá de su propio gusto. Generalmente son parte de este tipo de espectador los artistas, que solo defienden la posición en la que se encuentran afiliados. Y por último, el ojo crítico es el público que se preocupa por el arte, que está formado, que es sensible, capaz de detectar en la obra los síntomas de su tiempo. Acepta la mímesis, pero solo como uno más de los recursos artísticos posibles. Considera cada época para entender las obras que produce, es abierto, sin prejuicios, contemplativo y promueve el placer teorético. Es un público activo. Volviendo ahora a los diversos públicos del arte, existe por ejemplo el llamado turista cultural, que es el protagonista de la democratización y globalización del arte llevada a cabo en las últimas décadas. Se desplaza hacia lugares sacralizados por la promoción comercial y consume esas prácticas respondiendo mayoritariamente al ojo común, aunque también incluye al ojo snob. También tenemos al público de las ferias de arte, espacios que aseguran los intereses del mercado, caracterizadas por desniveles de calidad y que se equiparan a la seducción visual de shoppings y aglomeración de objetos. Por estas ferias circulan los 4 tipos de ojos, aunque asisten en su mayoría los que pertenecen al ojo común, que se concentran en el coleccionismo de catálogos o folletos. Otro tipo de público es el espectador casual. Son peatones desprevenidos, transeúntes del espacio público, que deben decidir in situ si aceptan o no asumir el papel de público de arte. Para ello, el artista generalmente intenta seducirlo o sorprenderlo, despertando su curiosidad. Por último, recientemente se categorizó al público del arte relacional. La experiencia relacional hace del espacio espectatorial no solo un lugar de exhibición de obras, sino de encuentro entre los participantes. Lo expositivo se amplía por la mostración de distintos comportamientos. El arte relacional plantea escenarios que permiten reconocer el problema de las imperfectas relaciones humanas, poniendo el foco en la comunicación con el otro. En el paradigma contemporáneo, se supone que el público participa física y activamente de la obra. Esto plantea un problema que Oliveras coloca en términos de enfrentamiento entre una experiencia estética
y un estado anestésico. El estado anestésico corresponde al individuo urbano, sometido a todo tipo de estímulos dentro y fuera del hogar. Es un gesto defensivo que da cuenta de una crisis de la percepción. La experiencia estética, en cambio, supone hacer un recorte en un flujo indiferenciado con un principio y un fin. El arte opera en la restauración de la perceptibilidad, activa la mirada anestesiada y ejercita una interpretación lúcida del mundo que nos rodea, desarrollando un hábito estético que es un hábito de desaceleración de la velocidad que promueve la existencia supertecnológica contemporánea. Duchamp sostenía que son los espectadores quienes hacen la obra de arte. En algunas prácticas contemporáneas, como Eclipse de Gonzalo Díaz y varias obras de Óscar Muñoz, observamos que esto no solo se verifica en el nivel de la interpretación, sino también en el plano material. Podemos ver entonces que el público ya no solamente aprecia y participa, sino que interactúa con la obra. Es una obra materialmente abierta, que se completa gracias a la colaboración del espectador. Y de esta forma abre nuevas preguntas y enriquece nuestra percepción. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en próximos videos.